Webinar Motivation Free. Mi abuelita hablaba de la ley de la atracción. Parte 2. ¿Cómo se activa? Se activa, por supuesto, a través de pensamientos, emociones, hábitos, conductas. Es muy importante entender que llegamos a un determinado problema, hay una cuenta que pagar, hay una enfermedad que resolver, hay un problema con una relación personal que tenemos que resolver y solucionar. La pregunta es ¿en qué nos vamos a enfocar? Automáticamente estamos programados para tomar una decisión. Nos enfocamos en la enfermedad, la pobreza, el conflicto, o nos enfocamos en la prosperidad, la salud, la solución. Ese camino automático que vamos a tener desde el punto de vista emocional está vinculado a nuestra creencia. Cuando nos enfrentamos a un potencial problema, nos llaman por teléfono desde el banco y que tiene que ir corriendo al banco porque el gerente quiere hablar con usted. Tiene dos opciones: pensar de que va a ser una tragedia o pensar de que va a poder resolver cualquier cosa que le suceda o cualquier cosa que se le presente. Cuando va al médico y el médico dice tengo que hablar con usted sobre el resultado de sus exámenes, tienes dos opciones. Te imaginas que tienes una enfermedad terminal o dices ok, de acuerdo a lo que me diga el médico voy a solucionar esta circunstancia. Es una circunstancia pasajera. Te acaban de despedir, tienes dos opciones. Piensas en que tu vida se acabó, te arruinaste, eres un fracasado o una fracasada y lo transportas a todas las áreas de tu vida, o dices wow, con toda esta experiencia que tengo puedo comenzar un negocio propio porque seguro que me va a ir muy bien. Esa capacidad de enfoque hacia un lado o hacia otro de las situaciones es lo que va a determinar el campo atractor, es lo que va a determinar la ley de la atracción, es lo que va a determinar lo que nos va a venir a nosotros. La ley de la atracción indica cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos en circunstancias repetitivas, positivas o negativas, similares con diferentes actores que se encuentran en ese momento. Ya les indico de lo que quiero hablar. El mayor desafío de la ley de la atracción es que nos obliga a tomar la responsabilidad de lo que sentimos, pensamos y hacemos. Está tan presente que no nos damos cuenta que toda nuestra realidad gira alrededor de la ley de la atracción. También podemos vivir en default. Default quiere decir cuando simplemente vivimos en piloto automático. Esto es una conferencia que yo hace un tiempo para una compañía y podemos decir que vivimos en piloto automático porque el piloto automático es alguien graba las coordenadas y simplemente tú te vas y el bote, el avión o lo que sea que tiene piloto automático se dirige hacia allá. ¿Qué quiere decir esto? Al dirigirse hacia allá, tú ya no te tienes que preocupar porque eso funcione correctamente. Simplemente ya están las coordenadas marcadas. Las creencias básicas que nosotros ya tenemos marcadas en nuestro subconsciente y a veces en nuestro consciente, porque sí sabemos lo que pensamos y sabemos lo que creemos, aunque sea negativo, está marcado. Ya no tienes que preocuparte. El punto estratégico es volver a marcar nuevas creencias. El punto estratégico es marcar nuevas coordenadas porque sabemos que esas coordenadas, esas creencias siempre van a traer más de lo mismo. Soy un tope, un bueno para nada. Va a traer más problemas, circunstancias conflictivas. Nadie te va a querer, nadie me va a querer, tengo mala suerte. Pues si tú crees eso, si esas son tus coordenadas, pues no esperes suerte, bendición, prosperidad, opciones de negocios, gente positiva alrededor. Porque está claro, estás pidiendo lo contrario. Estamos pidiendo lo contrario, estamos programados, estamos generando poder, fuerza para atraer lo contrario. Desde este punto de vista, es muy interesante que tenemos que analizar el concepto de estamos entrenados para sufrir. ¿Cuántos de nosotros tenemos o conocimos un familiar, una tía, un primo, que es el sufridor? Es la persona que siempre se siente víctima. Es la persona que cuando tú hablas con él o con ella siempre te dice, oye, me estafaron, me robaron, se portaron mal conmigo, me usaron. Es la persona que necesita el conflicto. Nosotros tenemos un producto muy interesante con un neurobiólogo, un autor nuestro, Brian Ramos, donde él explica bastante claramente que el estrés y muchas otras emociones se vuelven adictivas.
quiere decir que nos volvemos adictos a determinadas emociones, como por ejemplo el sufrimiento. Las personas que tienen depresión, sufrimiento crónico, estrés crónico, angustia crónica, tienden a necesitar de esa química que se genera en el cuerpo. Todo su cuerpo está completamente saturado de esta química que se genera a través de estas emociones, y por eso tendemos a ser adictos al sufrimiento. Esas personas tienen prohibido ser felices, prohibido divertirse, prohibido triunfar o prosperar, porque cuando empiezan a prosperar, triunfar y tener éxito, algo en el cuerpo les dice, no, esto no es lo correcto, se empiezan a sentir culpables. Es un tema químico, eso tal vez lo podamos hablar más adelante cuando Brian nos visite y podamos tener una conferencia con él. Pero es muy estratégico entender, tenemos que aprender a entrenarnos para triunfar. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que todos nosotros venimos de una cultura con cierto entrenamiento del sufrimiento. La cultura que nos dice, no te mereces ser feliz, no te avergüenza ser feliz cuando hay tanta gente que sufre, no te avergüenza, bueno, ya conocemos todo ese argumento. Entonces, es muy importante, es muy estratégico que entendamos lo siguiente. Tenemos que entrenarnos para instalar dentro nuestro coordenadas positivas, nuevas coordenadas que nos ayuden a triunfar económicamente. Tenemos derecho a reclamar, mejor dicho, tenemos derecho a reclamar nuestro derecho a ser felices, a formar familias positivas, prósperas, exitosas, a ser exitosos con nuestros negocios, nuestros trabajos, a ser inteligentes en cómo utilizamos nuestros talentos, nuestras habilidades. Tenemos derecho a prosperar y a disfrutar de las cosas de calidad de la vida. Tenemos derecho a disfrutar de la buena salud. Tenemos derecho a disfrutar de una salud emocional. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que aprender a vivir la vida con felicidad en el medio del camino que estamos recorriendo. Pero sin ánimo de irme del tema. Mi abuelita hablaba de la ley de la atracción. Es muy interesante entender que la ley de la atracción, los campos atractores, se encuentran siempre alrededor nuestro. Si tú quieres revisar cómo está funcionando tu ley de atracción o tus campos atractores que generan atracción, piensa en qué te enfocas a la mañana. Piensa en qué te enfocas cuando te levantas. O piensa en cuál es tu último pensamiento antes de irte a dormir. Piensa en cuántos problemas están invadiendo tu mente y qué poder tienen esos problemas dentro de tu mente. El problema tal vez de esa hipoteca, de esa cuenta, de ese problema personal que tienes con algún familiar, en el trabajo, con tu jefe, un compañero de trabajo, lo que sea que te pueda estar molestando, angustiando, qué dimensión emocional, qué espacio emocional ocupa dentro tuyo. Ese espacio emocional es muy importante entender que es el campo atractor. Por eso, en algún momento vamos a explicar el secreto que las personas de éxito y todos nosotros tenemos que aprender y aplicar todo el tiempo, que es aprender a separar, y eso es tema de otra charla más adelante, que es aprender a tener y recuperar el sueño creativo. Una cosa es lo que estamos viviendo y otra cosa es a dónde queremos ir. La pregunta que yo quiero dejarles a ustedes en este momento es: ¿en qué te debes enfocar? ¿En el problema o en la solución? Y cuando me refiero a en qué te debes enfocar, me refiero a tu atención, a tu emoción. Cuando estás pensando en un problema, en una cuenta que debes pagar, en una enfermedad que hay que sanar, en un problema personal con alguien, estás repasando y repasando la angustia de ese problema, o estás dirigiendo la emoción hacia la solución, que significaría un estado emocional de abundancia, un estado emocional de realización o lo que sea que estés buscando. ¿Y cómo podemos medir el efecto? ¿Cómo podemos medir el efecto de la ley de la atracción en nuestra vida? Si quieres saber cómo trabaja la atracción, realiza un diagnóstico. Puedes hacer un diagnóstico a través de los últimos 5 o 10 años. Es muy difícil medir el día a día, pero el día a día construye la realidad. Mira, esto nosotros lo tenemos bastante analizado, por ejemplo, en la Guía Práctica de Calidad de Vida 700-800 en el capítulo 1. En este capítulo nosotros hablamos de la interrelación que hay entre el tiempo, las conductas, los hábitos y los resultados de la vida. Una caja de cigarrillos no te va a generar un cáncer.
definitivamente. Una hamburguesa con unas papas fritas no te van a atraer el colesterol o los triglicéridos por las nubes. Al cabo de 5 años o al cabo de 10 años hablamos. Entonces, lo mismo pasa con la ley de la atracción. En este momento tú digas, ok, yo estoy pensando en mis problemas porque necesito enfocarme en ellos. Aparentemente no es nada. Pero si te pasas 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas o 6 horas angustiado o angustiada y eso lo trasladas por 6 días a la semana, por 30 días al mes, por 12 meses al año, te vas a dar cuenta de la cantidad de horas que inviertes en emociones negativas, en emociones de preocupación, de angustia, depresión, etc. Todas esas emociones generan químicos en el cuerpo que tienden a meterse en las células, como ya les dije, nuestro neurobiólogo lo podría explicar mucho más claramente, pero lo importante es que tenemos que entender que las emociones negativas nos vuelven adictos y las emociones positivas también nos vuelven adictos. El asunto es simple, es una matemática. ¿En cuántas horas tú te encuentras bajo emociones negativas y cuántas horas te encuentras bajo emociones positivas? Cuando me refiero a emociones negativas, cuántas horas te sientes deprimido, con falta de ánimo, con angustia, con esa angustia en el pecho, esa circunstancia, ese dolor de estómago, jaqueca, dolor de cabeza, falta de motivación, me tengo que levantar a la mañana y otra vez ir al trabajo, a la oficina y encontrarme. Eso multiplícalo por 12, 15 horas diarias o 8 horas diarias, por 5 días o por 12 días y vas a ver la cantidad de horas que nos encontramos. Todas esas horas ya empiezan a generar efecto en el cuerpo y empiezan a generar un campo atractor. ¿Sí? Lo mismo sucede al revés. Tenemos que empezar a desarrollar un entrenamiento de me siento bien. Ok, estoy con un problema. Hay una circunstancia que hay que resolver. No tenemos que entrar en la negación. Hay una circunstancia que tengo que resolver, pero toda mi fuerza, toda mi emoción está en el resultado que busco, en la salud que busco, en la economía y en la prosperidad que busco, en la felicidad familiar o en la solución de ese problema familiar que busco. Y eso también se vuelve adictivo, se vuelve atractor. La ley de la atracción, cuando nosotros la escuchamos, la vemos y muchas veces en los libros, por ejemplo, El Secreto y muchos otros autores que escriben, aparentemente solo está vinculada a pienso en un automóvil, me llega un automóvil, pienso en que voy a quebrar y bueno, pierdo mi trabajo. En realidad, la ley de la atracción nace en la mente. Y hay autores que ya están trabajando mucho ese concepto porque la ley de la atracción nace en la mente y en las emociones. Cuando tú tienes un pensamiento negativo que desata otro y comienzan a tener cada vez más intensidad, y luego junto con el pensamiento viene la emoción, la angustia y luego comienzas a tener una pequeña cadena de pensamientos negativos que desatan como una película interna negativa. Eso es ley de la atracción. Damián Llorio, www.solulife.com. La información de este producto no intenta diagnosticar, tratar o curar. Es solo para fines informativos. Por ello, ante cualquier duda, consulte a su médico de confianza.